Para bajar a la tierra, a nuestra realidad histórica, las aproximaciones teóricas que hemos tenido al concepto mismo de la historia del derecho, permítaseme citar un trabajo de alguien que tengo que decir si es historiador o jurista. Creo que es más jurista, es un ministro de Justicia, un experto en la problemática carcelaria, pero que en realidad tiene un muy buen trabajo sobre la evolución de la pena privativa de la libertad en el Perú en la revista de Derecho de la Universidad Católica. Me refiero a Fernando Vega Santagarea. Y solo he seleccionado un pedacito de su trabajo que tiene que ver a la aproximación sobre la historia de la cárcel en la colonia. El dicho sea de paso, trabaja todo el desarrollo incluso de la cárcel prehispánica, incaica y por supuesto la cárcel eclesiástica o de corona en la colonia. Vega Santagarea nos va a decir que en la colonia, en el Perú, ¿no es cierto?, se estableció distintas penas para, obviamente, peninsulares, mestizos y, por supuesto, para los indígenas. Y entonces se estableció también un criterio de política de prisiones de la colonia que implicó un acondicionamiento de instituciones hispánicas a pueblos conquistados, donde españoles y mestizos tenían una propuesta de prisión que fue ampliándose posteriormente a la población aborigen, en cumplimiento de una norma que en España, conocidísima, que es la novísima recopilación. Vega Santagarea nos va a decir, y por eso lo cito, porque es un antecedente a un análisis de las prisiones coloniales y de la práctica de la tortura en ellas, nos va a hablar de la generalización de locales carcelarios por los denominados curas doctrineros. Advirtamos que en la colonia los evangelizadores, recuerden desde Atahualpa, presentaban el primer ropaje de la presencia del dominio hispano, era el de la religión, el de la evangelización, era teológico. Y es justamente este ropaje, curas doctrineros, es decir, los curas que enseñan la doctrina de Dios, fue aplicado por estos sacerdotes que compraban de la caja real, es decir, de los reyes de España, el derecho de administrar una prisión. Pero no imaginemos prisiones grandes, ¿no? Eran inmuebles que estaban al costado de las viviendas de las parroquias, de los curas. Y esta compra se llamaba vasallaje. Esta institución de vasallaje le facultaba a los curas a cobrar tributos a los indígenas, en complicidad además con los caciques pueblerinos, que ayudaban pues a detener a los indígenas de los caseríos y retenerlos en lugares adjuntos al domicilio del cura, que servían como centro de reclusión y de tormento, ¿no? Eran sitios de tortura. Como ya les enuncié en la clase pasada, hay una iconografía, un dibujo de Guamán Poma de Ayala, en que se ve a un campesino atado de pies y manos a un junco y donde el cura le está tirando latigazos. Esos abusos fueron denunciados por el virrey Toledo al rey Felipe II, señalándose que en realidad la jurisdicción civil que los curas habían adquirido por compra al rey de la función de administrar cárceles, ellos prácticamente la habían convertido ya en convertirse en dueños de los territorios y sobre todo de las personas y hasta de la integridad física de los indígenas retenidos. Ese indio desnudo siendo azotado, ¿no es cierto?, era una parte de las facultades de los curas doctrineros, pero también estos curas cobraban carcelaje a los que no pudieran pagar, se les embargaba sus tierras. Hay un huayno serrano que yo, como trabajo temas carcelarios, rescaté del anonimato, que dice: qué triste es la prisión, no tengo para pagar vasallaje, no tengo para pagar carcelaje. Es decir, el indio en la prisión pagaba
y cuando no pagaba se le embargaban sus tierras. Entonces es muy interesante cómo a partir de la institución de curas carceleros hay una presión por perspectivas humanistas para que se vaya contra esta cárcel llamada eclesiástica o de corona. Vega Santa Gadea dice que Toledo escribió una carta a Felipe II cuestionando los abusos de algunos clérigos que cobraban ellos mismos de los caciques e indios con mucha vejación y molestia de los naturales, porque los dichos sacerdotes tenían cárceles, alguaciles y cepos, donde les prendían y castigaban, como y porque se les antojaba, sin que hubiese quien les fuese a la mano, ¿no es cierto? Por cédula de 20 de mayo, dice Vega Santa Gadea, de 1679, dirigir a los arzobispos y obispos del Perú y Nueva España, el rey Felipe les encarga que eviten los agravios que los doctrineros infieren a los indios, ¿no? Y entonces, ante las denuncias, se vuelve a insistir en septiembre de 1687. Miren cómo es útil la historia del derecho para no solo mirar el pasado, sino juzgar el presente. El cuestionamiento desde la ideología de los derechos humanos a la tortura es una realidad absolutamente contemporánea, ¿sí o no? Pero vean cómo en nuestro derecho la herencia colonial significó, con el pretexto de la evangelización, pero también con la economía política de la compra de un tributo al rey, la posibilidad de aprehensión, de apropiación ilícita de propiedades de los indígenas y también la capacidad fáctica de ejercer encierro y tortura a la población aborigen. Entonces, mirado desde la vida, la cárcel del coloniaje, se ve también una tremenda desigualdad social. Vega Santa Gadea nos dice que en la novísima recopilación de las leyes de Indias se escribe lo siguiente: mandamos que en todas las ciudades y villas y lugares de las Indias se hagan cárceles para custodia y guarda de los delincuentes y otras que deban estar en presos. Así, en Lima se construyeron en la Plaza de Armas la cárcel que está debajo de la iglesia del Sagrario. ¿No? Alguna vez hemos ido a la iglesia del Sagrario y hemos visto en el sótano como hay una colección de calaveras redondas, ¿no es cierto? Eso tiene que ver con la historia colonial, con la cárcel que había en la Plaza de Armas debajo de la iglesia del Sagrario, que se construyó, como dice la novísima recopilación, con adobe y quincha y no era muy segura. Y al frente de la plaza donde ahora está la Municipalidad de Lima, al costado, donde hay un monumento al indígena que se dice que fundó Lima, ahí está la cárcel de una corte bien bellaca, dice, y que los presos se van cada día, los presos de ella, adviertan el arcaísmo, de ella, ¿no es cierto? Es decir, donde ahora está la Municipalidad de Lima, había una cárcel insegura. Entonces miren cómo podemos mirar la ciudad, la Plaza de Armas, desde la historia del derecho y desde los orígenes de la cárcel. Y miren, y sin embargo, dice que hay en realidad para los españoles y para los mestizos en la cárcel es una obra pública donde se le debe dar alimentos, se le debe relacionar con las casas de cabildo y con los hospitales para que se curen. Y también figura en la historia de Vega Santa Gadea la cárcel más antigua del Perú profundo, Toledo, en su visita a Huamanga, es decir, a Ayacucho, encontró esa cárcel a la cual dotó a la ciudad de cabildo, de municipalidad, pero simultáneamente también de cárcel. Democracia y control, lo diríamos en el lenguaje moderno, ¿no? Durante la rebelión de Tupac Amaru, en el último tercio del siglo XVIII, se construyeron cárceles como la de Oruro en el Alto Perú. Entonces vemos cómo el poder colonial construye una administración jurídica, una administración política, un desarrollo urbano, pero también construye cárceles
y las cárceles de alguna manera todavía no son un tránsito que revele ningún proceso de democratización, sino son un tránsito hacia la encomienda a la gran concentración de la tierra y a la opresión de la población indígena. Entonces miren cómo el derecho, aquí la recopilación de Indias, las normas, la presión del humanismo y del virrey Toledo frente al emperador, ¿no es cierto?, neutraliza un poder omnímodo local en las cárceles de los curas doctrineros. Entonces miren cómo la lección del pasado nos va otorgando herramientas teóricas para analizar los procesos contemporáneos y la naturaleza misma de la condición carcelaria. Ahí está, viva y coleando la utilidad misma de la historia del derecho, al analizar instrumentos jurídicos, iconográficos, costumbristas de la cárcel colonial.